Muy buenas tardes, queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos y bienvenidas sean a su clase de libros poéticos y o sapienciales. Bueno, hemos abordado ya lo que es el libro de Job, el libro de Eclesiastés, y en esta clase estaremos abordando todo lo referente al libro de los Proverbios. Se dice que el libro de los Proverbios es uno de los libros que representan la sabiduría más antigua de Israel. El libro de los Proverbios es una colección de dichos, de sentencias, eh, de conceptos breves de sabiduría que representan evidentemente esa identificación de una sabiduría muy profunda, una sabiduría que va a ser mucho mejor que la sabiduría babilónica o la sabiduría egipcia, y se ha reconocido que la sabiduría de Israel se ha ido conservando a través de estos libros, principalmente el libro de los Proverbios, y no así otras sabidurías de otros pueblos, ¿verdad? Que con el tiempo han quedado o rezagadas o relegadas. Pero enfrentarnos a este libro es un libro que, si bien es cierto, muy amplio, muy extenso, hay muchos dichos, ¿verdad? Hay muchos dichos, muchas sentencias de sabiduría en este libro, pero que evidentemente de alguna u otra manera nos conectan, ¿no? Nos conectan porque recuerden, como lo vamos a ver, la sabiduría tiene que ver con la propia vida, todo lo que nosotros vivimos, experimentamos, tenemos, compartimos y demás. Así que bueno, voy a compartir la pantalla para, bueno, antes de eso, me gustaría leer con ustedes una parte de este libro de los Proverbios, ubicado después del Salterio. Y dice, inicia diciendo este libro: Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, con esta introducción que nos regala este libro, insisto, un libro insigne de la sabiduría de Israel, eh, tiene como finalidad prepararnos en cuanto a las motivaciones que tuvo el autor o los autores en recopilar todos estos dichos y regalárnoslo con este formato de estar todos reunidos en un solo libro. Y como ustedes pudieron ver, apunta hacia crecer en la sabiduría. Y el corazón del libro de Proverbios está enclavado en el versículo 7, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y los insensatos, los necios, ¿verdad? La necedad, que va a hablar mucho el libro de los Proverbios respecto de la necedad, pues esta necedad nunca va a ser capaz de entender esta sabiduría, y por lo tanto, el autor del libro de los Proverbios nos quiere plantear la situación de que es la sabiduría el camino por excelencia que nos permite encontrar y descubrir a Dios. Dios también se encuentra en este camino de sabiduría, en este camino de excelencia en cuanto a la vida misma, ¿no? Entonces, por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios.
Bueno, todos sabemos que la palabra temor no viene escrita en un término peyorativo o en un término negativo, sino más bien tiene que ver en un término hebreo de obediencia, reverencia, ¿verdad? Reconocimiento ante la grandeza que representa el Señor. Y cuando nosotros entendemos lo que Dios significa en la vida de nosotros, entonces estamos en camino de sabiduría, porque el versículo es claro, es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová, no el temor a Jehová. No, no dice el texto que nosotros debamos tenerle miedo al Señor, sino más bien que en este temor, en esta reverencia, en esta obediencia que querramos tener en relación con Dios, este se irá descubriendo en nuestro diario vivir. Así que bueno, estos dichos son para entender, para ayudar a los jóvenes, ¿verdad? A que maduren, a que crezcan, para que los que están medios despistados puedan entender que la vida no puede pasarse en una simplicidad, sino más bien en la profundidad de lo que representa una reflexión interesante. Dicho esto, como manera de introducción, voy a compartir la pantalla para guiarnos en esta presentación. Y bueno, ahí tenemos una imagen, una fotografía representativa de Salomón. Como lo vamos a ver, el texto, al menos en tres ocasiones, identifica que estos proverbios o parte de estos proverbios han sido escritos, redactados por Salomón. Pero como vamos a mirar también, no todos los proverbios que aparecen en este libro consagrados en 31 capítulos, ¿verdad? Pertenecen a Salomón. Así que vamos a mirar ahora entonces un poco acerca de lo que es el libro como tal, ¿verdad? El libro como tal. Y este libro como tal nos representa algunos desafíos de entendimiento. La obra, esta obra literaria, es el fruto grato, porque cuando uno lee los proverbios, uno se deleita en ellos. Es el fruto grato de una muy, muy larga experiencia didáctica del pueblo de Israel. No son proverbios que se escribieron en un día, en una semana, en un mes, y tampoco que se escribieron en una generación, diríamos, sino es un escrito de dichos de muy larga data que pone de relieve claramente la sabiduría y la prudencia, virtudes sin las cuales el ser humano no encontraría una razón de ser, una razón de vivir y sobre todo de su encuentro con el Señor. Así que pone de relieve claramente la sabiduría y la prudencia que emana de los diversos círculos de la antigua sociedad israelita y en los muy distintos contextos nacionales. Porque cuando uno empieza a leer los proverbios, vamos a ver que estos tienen un sabor a las cortes reales, ¿no? La corte del monarca, la corte del rey, que tienen que ver con el rey en turno. Acordémonos que si Salomón se identifica, ¿no? con estos proverbios, pues evidentemente tiene que haber los palacios reales. Y como vamos a ver también, Ezequías es otro de los reyes, o en la época de Ezequías es otro de los reyes del reino del sur en los cuales también se escriben estos proverbios. Entonces, estas sentencias tienen sabor a un corte real, diríamos, a dinámicas familiares, porque habla acerca del esposo, la esposa, los hijos, la educación en casa, etcétera, las enseñanzas de los ancianos y los sabios del pueblo, los diversos contextos y dinámicas individuales y comunitarias, como la amistad, como las relaciones entre las personas,
y todo lo que sucede en la sociedad en general. Ya les había platicado de un proverbio que tiene que ver solo con un aspecto de comercio, de trueque, muy propio del contexto histórico o el contexto más bien social con el que se mueve el pueblo. Y este proverbio dice, malo, malo, dijo el comprador, pero cuando se va, se alaba por la compra, ¿no? Cuando se aparta, se alaba de la compra. Y bueno, esto es el reflejo de una práctica, ¿no? De trueque, de regateo que existía en Israel, bueno, principalmente en Israel, en las culturas del Medio Oriente, pero bueno, también hoy en nuestras culturas también existe mucho la cultura del regateo. Y bueno, vean cómo entonces un proverbio, un concepto de sabiduría, es, tiene como sabor, este color respecto de lo que suscita en la sociedad en general. La palabra hebrea que tradicionalmente se traduce como sabiduría, es jomak, y cuando dijimos que estos textos están en línea de sabiduría, es porque esta palabra en hebreo va a describir, va a sentirse como el fruto sobrio de las observaciones de las diversas dinámicas de la existencia humana. Es por ello, vuelvo a insistir, que parte del trabajo final que ustedes tendrán que hacer es un ejercicio de observación en línea de sabiduría, ¿no? En línea de sabiduría, que permita que ustedes puedan encontrar conclusiones, adagios, dichos, proverbios, que con la observación ustedes puedan incluso redactar, eh, y que evidentemente pueda ser como un claro ejercicio de desarrollar este sentido profundo de la observación. Entonces la sabiduría es fruto de esa observación de lo que existe a nuestro alrededor, de lo que existe en las diversas existencias o dinámicas de los seres humanos. Por eso, la sabiduría contendrá o contiene las enseñanzas que provienen y se desprenden de la evaluación sosegada y sobria de la vida diaria, con sus posibilidades, con sus desafíos, con sus desatinos, con sus improntas, con días buenos, días malos, días peores, con todo aquello que representa la vivencia del ser humano, la vivencia de su propia existencia. Es allí entonces, queridos hermanos y hermanas, que la sabiduría entonces vendrá de esta evaluación, de esta reflexión que evidentemente los sabios de los proverbios, pues nos regalan con estas sentencias. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este es un proverbio que aparece en esta línea de evaluación de la vida diaria, con sus desafíos. ¿Por qué? Porque el sabio está mirando que el que no refrena su lengua, el que habla por hablar, tarde que temprano se va a enfrentar a las consecuencias, ¿no? Si a alguien le gusta el chisme, por ejemplo, y levanta una calumnia contra alguien y esa persona es castigada o qué sé yo, eh, y después se descubre que fue toda una mentira, que fue toda una calumnia, pues esa persona que desparramó el chisme, diríamos, pues tiene que sufrir las consecuencias, pues de lo que tenga que sufrir, ¿verdad? Por eso dice, el que la ama, es decir, el que ama mucho su lengua, va a comer de sus frutos, va a tener que afrontar sus propias consecuencias. Así que la sabiduría que encontramos en los proverbios es una sabiduría profundamente humana y profundamente conectada con nuestra realidad para una propuesta de transformación. Ya lo veíamos en esta narración de las artimañas de la ramera o del el joven fatuo,
que va a la casa de la prostituta, ¿no? Y entonces el consejo de la sabiduría dice que un padre le dice a su hijo, hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás. Evidentemente, después le narra el concepto de lo que de lo que pasó, cómo va el chico con la prostituta y que va a sucumbir ante sus encantos. Y después de que le narra todo eso, el sabio le dice: ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, ni hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Hay claramente una advertencia y claramente una consecuencia. Eso es sabiduría, ¿no? Eso es sabiduría. Y quien pues no toma caso de eso y hace, ¿no? Y dice, nah, yo voy a hacer igual y a mí no me va a pasar. Bueno, el sabio sabe que le va a pasar, ¿verdad? El sabio sabe que le va a pasar. Bueno, otro concepto que encontramos en cuanto al abordaje del libro de los Proverbios es que los proverbios son observaciones de la experiencia de la vida, como hemos reiterado, y no provienen, y esto es interesante resaltar, los proverbios no provienen de la especulación. El sabio no especula, el sabio no dice, y puede ser, y tal vez te suceda, y probablemente esto pueda suceder. El sabio no especula sobre las consecuencias, tanto buenas como malas, de lo que representa tomar el consejo o el desafío. Simplemente él dice, bueno, esto es lo que va a suceder. Seis cosas aborrece Jehová y aun siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre los hermanos. Hay una sentencia, no especula, no hay un... El sabio no se va por las ramas, diríamos, ¿no? El sabio va directo al problema porque sabe que la experiencia es como lo dijo el Eclesiastés: el sol siempre sale por el mismo lado. Entonces, los proverbios no provienen de especulación, no vienen de círculos teológicos donde en estas discusiones teológicas uno termina embromándose con conceptos, con filosofías, con sofismas, con un montón de cosas, ¿verdad? Que al final nos hacen inaccesible la experiencia. Usted lea un libro de teología, de esos libros pesadísimos, y le puedo asegurar que usted va a sentir eso como diciendo, ¿de qué se trata esto? ¿No? No hay una conexión. Solamente para quienes tienen, no sé si ese don o esa fascinación por enredar tanto los conceptos, se sienten complacidos, pero la gran mayoría de nosotros, el pueblo de a pie, pues no nos sentimos bajo ninguna circunstancia conectados. Entonces, no vienen ni de círculos teológicos, ni académicos, ni filosóficos del pueblo. No son sofismas lo que hablan, sino, como vuelvo a repetir, son cosas que el sabio, los sabios han observado con el paso del tiempo. Como les dije, uno de mis mejores proverbios que tengo es aquel que dice: mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad, ¿no? Es mejor. Ustedes saben cómo una osa se pone cuando roban a sus osesnos: es capaz de matar y destrozar, pero es mucho mejor eso que encontrarse una persona necia, insensata, una persona que no va a entender razones y que te va a hacer la vida de cuadritos. Entonces, los proverbios son observaciones de la experiencia de la vida. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos, ¿no? Entonces hay que estar alegre para tener una buena actitud. Eh, Se dice que cuando uno está enfermo y uno
lo encara de mejor manera, bueno, el cuerpo desarrolla ciertas defensas que permiten que su proceso de sanación sea más rápido que aquel que se amarga, ¿no? O aquel que toma las cosas de diferente manera. Los proverbios son frases generalmente cortas y esto es porque tiene un proceso educativo, ¿verdad? Esto ayuda a este proceso educativo porque al ser dichos breves e incluso algunos en forma de poema, pueden y son más fáciles de memorizar. Entonces, cuando las sentencias son breves, imagínense, si usted y yo nos pusiéramos a decir cuántos dichos populares, de sus contextos, ¿no? En cualquier lugar donde vivan, de cualquier país, se van a dar cuenta que conocemos un montón de dichos. Un montón de dichos que decía el abuelito, la abuelita, que repetía el papá, la mamá, un montón de dichos, ¿no? De cosas árbol que crece torcido jamás en su vida endereza, ¿no? O la fruta no cae lejos del árbol, o los, este, no sé, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Un montón, tenemos un montón de proverbios que al ser muy breves, pues nos permiten a nosotros memorizarlos. Y esto es lo que pasa cuando nosotros leemos estos textos. Imagínense quién no se ha memorizado ese proverbio que dice en todo tiempo ama el amigo y es mucho mejor que el hermano en tiempo de angustia. Es un dicho que nos hemos aprendido y que hemos memorizado cada uno de nosotros. El que encubre sus pecados prosperará, pero el que encubre sus pecados, perdón, no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Es otro proverbio que tal vez muchos de nosotros hemos aprendido, ¿no? O el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, etcétera, etcétera. Esta práctica didáctica, pues es muy educativa y me parece que podríamos nosotros poder desarrollar quizás ustedes como alumnos algún programa que permita que los miembros de su iglesia o nosotros mismos podamos ir leyendo estos proverbios y aprendérnoslos porque finalmente nos van a ayudar en el momento que menos lo pensemos, nos van a ayudar. El título hebreo de la obra, hermanos, literalmente es Proverbios de. Proverbios de. ¿Y por qué? Porque es así como inicia el libro de los Proverbios. Los Proverbios de. De acuerdo con el libro, estos proverbios se asocian directamente con Salomón, que Salomón por la tradición bíblica se le ha dado, entre otras cosas, el peso de ser el hombre más sabio de todo el mundo, un sabio por excelencia en el Israel antiguo. Y se le conecta no solo a su sabiduría, sino a su condición de rey. Lo encontramos en Proverbios 1:1, lo encontramos también especificado en Proverbios 10:1, donde dice los proverbios de Salomón, y lo encontramos en el capítulo 25, donde dice también estos son proverbios de Salomón. Así que bueno, en hebreo es proverbios de, dichos de. En la Septuaginta, en la versión griega del canon de Palestina, el título es para, Paroinimiai, algo así dice ahí, leanlo ustedes mismos en la diapositiva, bueno, que se traduce como proverbios. Solo así está encerrado y es como nosotros tenemos nuestras Biblias, denominado el libro, solo como el libro de proverbios, ni siquiera el artículo, los proverbios, ni siquiera el indicativo de que estos sean de alguien. Solo nuestro libro se llama Proverbios. La palabra hebrea masal o masal, que es la palabra en la que se traduce este concepto de proverbios, designa la forma literaria predominante, es decir, un proverbio, como lo hemos estado leyendo, son un aforismo,
o sentencias breves y penetrantes basadas con frecuencia en comparaciones. Y hay dos tipos de proverbios, ¿no es cierto? Unos proverbios que vienen con sentencia. Esos proverbios dicen, bueno, si vos no haces tal o cual cosa, bueno, esto te va a suceder. Esto te va a suceder y debes tener mucho cuidado de que esto te va a pasar. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que ardan sus vestidos? ¿O andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Hay una sentencia. Vos haces esto y esta es la consecuencia, ¿no? Y estos proverbios, insisto, son proverbios con sentencia que denotan una consecuencia. Y los proverbios declarativos que no dicen, como diríamos, una consecuencia, sino solo describen una realidad. Una realidad que es muy profunda, pero, insisto, que no vienen con esta advertencia. Dice un proverbio, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Es descriptivo, ¿no? Está solamente contemplando una situación. El odio va a despertar rencillas, pero el amor va a cubrir todas las faltas, ¿no? Y son estas sentencias breves, penetrantes, basado con frecuencia en algunas comparaciones. El corazón alegre hermoso el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Vean cómo viene en cierta forma de poema el proverbio, y eso lo hace pues mucho más rico, ¿no? Lo hace mucho más especial. Y un dato interesante me parece que debemos tener es que el libro de Proverbios, hermanos, al parecer, algunos eruditos piensan que para el siglo cuarto o quinto antes de Cristo ya estaba en la forma que nosotros lo tenemos actualmente y que durante todo este tiempo el libro de Proverbios pasó por muchas situaciones. Miren, hubo en algún tiempo objeciones para poder encontrar o para poder aceptar dentro del canon el libro de Proverbios, al igual que el libro del Eclesiastés, al igual que el libro de los Cantares, por ejemplo. Y bueno, el libro de Proverbios también, precisamente por esta situación como más terrenal, ¿no? O sea, no es un libro que hable acerca de la alianza, del Sinaí, de Moisés, etcétera, sino más bien son cuestiones más prácticas, digamos, ¿no? Que, insisto, tienen que ver con las cuestiones de la vida. El texto de cómo educar a los niños, por ejemplo, ¿no? Castiga a tu hijo mientras haya tiempo y de esa manera librarás su alma del Seol. O la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. Bueno, estos ejemplos hizo que el libro de Proverbios pues, no fuera muy bien aceptado en un principio, pero después el libro de Proverbios fue ampliamente aceptado. El Talmud de judío establece que vinieron los grandes sabios de Israel y reconocieron en este libro el concepto más profundo y más elemental de la sabiduría israelita. Entonces fue así que el libro de Proverbios toma su lugar dentro del canon y pues fue leído y aceptado y reconocido por la comunidad judía hasta los tiempos del Nuevo Testamento, los tiempos de Jesús. Y vean cómo, por ejemplo, Pablo cita o elabora un propio proverbio que aparece en el capítulo 12 del libro de Romanos, versículo 17, que dice, no paguéis a nadie mal por mal. Eso es un proverbio. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Este pasaje está elaborado en forma de proverbios.
O también lo planteará, igual lo tomará el escritor a la carta de Hebreos en el capítulo 12, versículo 5 y 6, que dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Evidentemente, este es un proverbio del cual el autor de Hebreos echa, echa mano, y lo mismo sucede en el versículo siguiente, que es el versículo número 13. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de Proverbios capítulo 3 versículo 11, que está citando directamente el autor de Hebreos, y el versículo 13 dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ese es otro proverbio. Ese es otro proverbio que está en el capítulo 4 versículo 26. Si ustedes, por curiosidad, van al libro de Proverbios 4 26, dice el proverbio, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Bueno, el autor de Hebreos está tomando el concepto, ¿verdad? Parafraseándolo, pero es un proverbio. Lo mismo sucederá con el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 5 versículo 5, donde dice, eh, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque, y viene el proverbio, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si ustedes leen el capítulo 3 versículo 34 de Proverbios, dice, ciertamente Él escarnecerá a los que escarnecedores y a los humildes dará gracia. Bueno, son algunos ejemplos de cómo estos autores bíblicos del Nuevo Testamento encuentran fuerza en los dichos y en las sentencias que aparecen en el libro de los Proverbios. Bueno, vamos a ver algunos aspectos generales también para conocer un poco más sobre esta literatura. Bueno, algo que se discutió mucho, ¿verdad?, en cuanto a aceptar la canonicidad de este libro, bueno, es que el tema de Dios no es que predomine tanto. Como dije, son las cuestiones más, ah, más terrenas. Pero lo invoquemos o no, Dios siempre está presente. Lo que quiere decirnos esta sabiduría, ¿no? Es que Dios no se aparta de lo cotidiano, Dios no se aparta de eh, de lo que nosotros tenemos día con día. O sea, Dios está presente incluso en las cosas más sencillas de la vida, ¿no? Dios está presente incluso en esas cuestiones, ¿no?, que termina diciendo Agur, cuando dice, Señor, yo te pido dos cosas y ojalá puedas ayudarme a cumplirlas. Uno, no me des tanta riqueza, no me hagas millonario, porque tal vez teniéndolo todo termine olvidándome de ti. Pero tampoco me hagas tan pobre, ¿no? Tampoco permitas que ande yo, allí sufriendo por no tener plata y demás, porque tal vez termine blasfemando tu nombre. O sea, dame lo que sea necesario, dame el pan necesario, o sea, lo que sea correcto. Así que en ese sentido, bueno, Dios está en esas cosas que a veces uno pensaría que Dios no le interesa, no le importan, pero esta literatura nos plantea que sí. Otro elemento fundamental al estudiar esto es que en la cosmovisión israelita, ¿verdad? Existían tres grandes funciones o figuras.
que estaban relacionadas con las tres grandes secciones con las que se divide la Biblia hebrea. Ustedes recordarán que la Biblia hebrea se divide se le conoce como la Tanakh, que está dividido en la Torá, en los Nevi'im y en los Ketuvim, la ley, los profetas y los escritos. De esa manera están relacionados. En cuanto a la ley, el sacerdocio está presente. ¿Por qué? Porque la ley representa mucho, tiene como libro principal el libro de Levítico, y ustedes saben que el Levítico tiene que ver con todas las funciones culticas que los sacerdotes o los levitas o los sacerdotes levitas tenían que cumplir en el tabernáculo y después en el templo. Bueno, luego viene el cuerpo de los profetas, que también el profeta es el intermediario de Dios, es la voz de Dios, es quien habla en nombre de Dios. El profeta de Dios jamás va a hablar en sí mismo o de su propia palabra, sino lo hará a través de la palabra de Dios. Y finalmente la tercera sección, que son los escritos, viene más en términos de sabiduría, aunque si bien es cierto, quien encabeza esta lista de libros de esta tercera sección es el libro de los Salmos, pero evidentemente está presente. Ahora, estas tres funciones están atestiguadas por el testimonio del profeta Jeremías, quien en el capítulo 18, versículo 18, hace mención de esto diciendo: y dijeron, que es cuando empiezan a conspirar contra Jeremías, el pueblo, y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote. Ahí está la primera figura, que ya para esta época, la época eh, antes del exilio. Jeremías está entre el exilio y el preexilio. Ya la figura del sacerdote era muy fuerte. No, no faltará, la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio. Ya también el concepto de la sabiduría de los ancianos de Israel, pues era muy fuerte, ni la palabra al profeta. Que también el profetismo en este tiempo pues ya era muy fuerte. Así que lo que encontramos aquí es que el uso de la palabra santo, santidad, solo aparecen tres veces dentro del libro de los Proverbios. Bueno, y evidentemente estos aspectos, hermanos, eh, de qué representa esta literatura, bueno, hay que buscar el tema de la santidad, ¿no es cierto?, en la cotidianidad, no en el templo, no en la ley, sino en lo cotidiano. De manera muy general, ¿verdad? Abarco los temas que tienen que ver con la sabiduría. El capítulo 8 del libro de los Proverbios hablará acerca de que el mundo fue creado por la sabiduría. Parece ser que hay una personificación de la sabiduría, en donde la sabiduría dialoga con las personas como si tuviera vida, ¿no? Y dice que todo fue creado por la sabiduría, ¿no? No por Dios, sino por la sabiduría. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada a las puertas, da voces o habla la sabiduría, ¿no? Eh, bueno, esto lo encontramos en el capítulo 8. Otro tema también que encontramos es la sabiduría, que dice que la sabiduría es la mano de la obra de Dios. En el versículo 30, hablando, insisto, la sabiduría como una personificación, dice el versículo 30: con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Este concepto de sabiduría, insisto, personificada, no es que la sabiduría sea una persona, ¿no? Eso lo entendemos. Sin en cambio, el sabio le da voz
así como lo vimos, por ejemplo, en esa metáfora muy famosa en el libro de los jueces, donde habla, los árboles hablan entre ellos para ver quién era coronado rey, el higo, la zarza, en fin. Bueno, aquí el sabio se da la oportunidad de poder tener voz y dice, yo estaba con él, es decir, con Dios, haciendo todo, ordenándolo todo. Eh, y eh, bueno, un segundito, hermanos, estoy tratando de encontrar, bueno, ya lo voy a encontrar. Um, Bueno, ahora le digo porque me olvidé del pasaje, creo que no lo tengo anotado en la diapositiva, pero ahora estamos hablando del tema de la sabiduría, ¿verdad? Ahora ya voy a encontrar el texto. Bien, la sabiduría es creada, ayuda a crear el mundo, está con Dios. El temor del Señor es el primer paso hacia la sabiduría, dice Proverbios capítulo 9 versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Fundamento y origen de todo conocimiento es la sabiduría, dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y la sabiduría, en, en, en perspectiva del sabio de Israel, dice el capítulo 14 versículo 27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Ah, bueno, este concepto, insisto, hermanos, que es muy fuerte en el tema, la sabiduría y cómo el sabio va a personificar la sabiduría, el cristianismo evidentemente tuvo que ver eh, con lo que representaba la sabiduría y la interpretación, ¿verdad? Que se le da a este concepto de sabiduría sacada del libro de los Proverbios es atribuida a Cristo. Y este es el texto que no me acordaba y está en primera carta a los Corintios, capítulo 1, fíjense, versículo 24. Lean todo desde el 18 al 31, pero solamente voy a leer el 24. Dice, más para los llamados, así judíos como griegos, fíjense cuál es la interpretación que se da respecto a la sabiduría. Cristo es poder de Dios, ¿no? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Entonces, ¿a quién se le atribuye este papel de sabio, de la sabiduría que representa este pasaje? Pues a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús es la sabiduría de Dios, la sabiduría personificada. Y entonces ahora sí podríamos decir que sí, eh, el autor, Pablo, que es el autor a la carta de los Corintios, está pensando en el Génesis, podemos, no sé, llegar a la conclusión de que efectivamente Cristo estaba con Dios creándolo todo, tal y como lo plantea el libro de Proverbios. Evidentemente, Proverbios no plantearía el hecho de Jesús, porque recuerden que Proverbios no está enfocado a platicar o a plantearnos el tema del Mesías. Sin embargo, la interpretación que se da de esta forma de expresarse, Pablo la entiende y dice, ahora entiendo que esta personificación de la sabiduría bien cabe perfectamente en la persona de Jesús, ¿no? En la persona de Jesús.
Muy bien. No es un libro nacionalista. Esto es muy interesante. No es un libro, ¿verdad?, que va a defender como algunos libros proféticos, donde los profetas estaban más inclinados hacia el nacionalismo israelita. Bueno, no lo es y esto es reagradecible. No hay escenas de terror ante un monte en llamas, como es el libro de Éxodo, ¿verdad? Donde Dios desciende, el monte tiembla y hay todo un fenómeno, ¿no? De subyugar los sentidos ante esa situación. Bueno, Proverbios no nos plantea eso. Realmente, Proverbios nada más nos dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección, porque Jehová al que ama castiga y como padre al hijo a quien quiere. No hace referencia alguna al pacto, a la alianza. Es decir, si nosotros lo vemos en líneas generales, el libro de Proverbios es un libro para todas las razas, para todos los tiempos, para todas las culturas. Y no es difícil aceptar esta situación, ¿no? Porque fíjense, los proverbios se escribieron hace muchísimo tiempo y siguen siendo tan, tan actuales, ¿no? Siguen siendo tan actuales, tan propios de lo que hoy sucede. Vea la observación que hace el sabio que dice, mira la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Bueno, hermano, siglo XXI, 2024, la hormiga sigue haciendo lo mismo. Díganmelo a mí que en el patio de mi casa, por favor, ya no sabemos qué hacer más con todos los caminos que hacen las hormigas, pues son increíbles, pero pues sabemos que están llevando provisiones para el invierno. ¿Cómo se hablan? ¿Cómo hacen lo mismo? Solo Dios sabe. Pero es la observación que hace el sabio y una observación que ha perdurado eh, muchos siglos. Entonces, podemos entender que hoy estas situaciones o esta sabiduría va para todos los tiempos. Otra cosa más que encontramos en el libro de Proverbios, hermanos, es que refleja el mundo tal y cual lo ve una persona pragmática, que no se complica la vida, ya lo dijimos. El sabio no se mueve en los círculos teológicos, no se enreda en sus propias conclusiones dialécticas. Es una persona pragmática, que él mira, observa y que lo ha observado siempre y entonces se convierte casi en una ley. Por eso sus dichos son ingeniosos, sus dichos son sabios y estos funcionan. Por eso el consejo que le da el sabio al jovencito que se va por ahí, ¿no? Estaba yo mirando la ventana de mi casa por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Y le da el consejo, ¿no? O la descripción. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en la plaza, acechando a todos en las esquinas. Lo tomó, lo besó, con semblante descarado, le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he encontrado adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillos de Egipto, he perfumado mi cama con mirra, aloes, canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a casa. Evidentemente, hay una descripción muy interesante que, a ver, ¿cuáles serían las consecuencias que esto tendría? Reparemos un poco en eso. Si nosotros leemos este pasaje
en el siglo cuarto, quinto, sexto, octavo, noveno, no sé cuándo se escribió este pasaje, pues evidentemente las condiciones con las que hoy leeríamos este pasaje son totalmente diferentes. ¿Cuál sería el problema? El chico está soltero, diríamos. Si tratamos de encontrar cuestiones morales, bueno, podríamos encontrarlas, pero no en el chico, sino en la mujer, porque por lo que está exclamando aquí, estaba casada. Pero ¿cómo una prostituta puede estar casada? ¿No? ¿Cómo puede estar casada? Bueno, seguramente tendría un marido que no le importaba mucho a qué se dedicaba la esposa. Finalmente, una objeción moral y no sé si diríamos, oye, el chico está soltero, ¿verdad? No está casado, él no está cometiendo adulterio. Quizá ella sí, pero quizá el esposo sabe qué onda con esto, ¿no? Ahora, ¿qué consecuencias tendría? De salud diríamos. No sé si en aquel tiempo ya había enfermedades de transmisión sexual, que es lo que se da mucho hoy en día. Si lo vemos hoy, vos te metes por una prostituta que tiene muchos hombres y que tal vez no se cuide más, es altísimamente probable que contraigas una enfermedad venérea, ¿no? Y que incluso el SIDA. Evidentemente sabemos que el SIDA no había en el tiempo en que se escribe este pasaje. ¿Cuáles serían las consecuencias físicas, diríamos? ¿No? ¿Cuáles serían las consecuencias de conciencia? Porque el sabio le está diciendo a los chicos y les dice, escúchenme, si ustedes no me hacen caso, se van a lamentar muchísimo. A ver, no sé cuáles serían las consecuencias que podría haber tenido este jovencito, ¿verdad? Pavo, tonto, porque así lo dice, vi entre ellos a un simple, a un pavo, a un falto de entendimiento, que iba como buey al degolladero, como ave que se apresura a la red y que no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. ¿Cómo lo traspasaba en aquel momento? Pues no sabemos si esto representaba una deshonra a la familia, es probable, ¿verdad? Es probable. La prostitución nunca fue bien vista en ninguna cultura. Bueno, en algunas culturas sí, evidentemente había prostitución sagrada, pero en el caso de Israel ¿cómo se llama? Prohibido por parte del Señor las prácticas de prostitución femenina y masculina. Entonces, es interesante ver este texto y decir de qué manera el que se aparta de esto, el que cae en esto, va a caer herido de muerte. Bueno, vuelvo a repetir, tal vez en aquel tiempo tendrían sus propias consecuencias sociales, tal vez igual físicas, ¿no es cierto? Porque, bueno, siempre ha habido enfermedades de todo tipo, ¿no? De conciencia, de culpabilidad, porque a lo mejor el chico se iba a meter con esta mujer y al final iba a terminar todo con un montón de culpa y demás, ¿no? Bueno, no sabemos, pero si nosotros leemos este pasaje hoy, bueno, tal vez eso sería, ¿no? No recomendaríamos a ningún chico que fuera a un prostíbulo y tuviera relaciones con una prostituta. ¿Por qué? Porque puede desarrollar ah, enfermedades, las cuestiones morales que siempre pesan demasiado, la culpa, ¿no? El desprestigio social, el pecado que hoy nosotros ya interpretaríamos como pecado, ¿no? Y que sería parte de la culpa que nos golpearía y demás. Evidentemente, hoy nadie en su sano juicio, diría yo, en esta sabiduría espiritual, recomendaríamos a ningún chico, a ninguna chica que tuvieran este tipo de prácticas. Pero fíjense cómo el consejo del sabio funciona. Más vale que funcione. Si yo le digo a un chico, o no vayas con una prostituta, este, es altamente probable que no te va a contagiar de SIDA, a menos que te inyecten con una aguja infectada, pero eso es otra cosa.
Entonces, el consejo funciona, ¿verdad? Y hoy estamos hablando de esto, de los chicos, y no tan solamente ir con una prostituta, o sea, esto se puede aplicar a cualquier aspecto de la vida, ¿no? No vayas ahí a donde venden droga, no desarrolles ningún vicio ni de alcohol, ni de cigarrillo, ni de adicción, ni de nada. Cuando una persona está en cuestiones que se apartan su corazón de los caminos y que equivocan el camino, pues terminan mal. Lo estamos viviendo hoy con esta noticia muy famosísima de un cantante británico que aquí en Buenos Aires, ¿no es cierto? Se pasó de drogas, se pasó de drogas, hizo una mezcla ahí mortal y terminó aventándose de un tercer piso y terminó matándose. Entonces ahí uno escucha claramente, ahí uno aplica el texto que dice, ahora pues hijos, oídme, estad atentos a las razones de mi boca, no se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Entonces, fíjense, todas estas cosas siguen siendo muy interesantes o muy relevantes, ¿no? Para el tiempo presente. Proverbios, hermanos, es como un álbum de recortes de lo que es la gracia y el sentido común. Hay una, ¿cómo se llama? Hay un video que no lo tengo acá, pero lo escuché hace mucho tiempo que decía, ha muerto el sentido común. Y es cierto, hermanos, el sentido común ha muerto. Hoy ya mucha gente ni siquiera usa el sentido común. Hoy, hoy ya el sentido común está como este, perdido. Hoy actuamos por impulso, no hay una reflexión, no hay decir, sí, pero por sentido común, pues sabías que si vos, por ejemplo, te pasas de alcohol y manejas a gran velocidad, vas a matar a alguien. Eso lo dice el sentido común. Cualquiera con tres dedos de frente sabe que eso va a suceder. Pero como a Perenganito y a Full Sultanito hicieron lo mismo, no les pasó, bueno, lo siguen haciendo. Pero el sentido común, hermanos, nos dicta un montón de cosas que nosotros ya no tenemos más que decir, ¿no? La verdad que el sentido común nos ayuda a entender pues un montón de cosas. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y se llevan el daño. O sea, ¿por qué, hermano? Porque ya no hay insisto, esos ejercicios de reflexión que permiten descubrir en nosotros este sentido común de las cosas. No necesitas ser tan sabio, a veces decimos, ¿verdad? No necesitas ser tan inteligente como para darte cuenta de lo que vos estás haciendo. Solo sentido común. Y bueno, creo que el sentido común ha muerto en el siglo XXI. Proverbios, además, hermanos, refleja los escritos de sabiduría de muchos pueblos y es un valioso recordatorio de que toda la humanidad tiene en común, toda la humanidad tiene en común cierto entendimiento de su situación, de su condición. Porque lo mismo sufre un chino mandarín que un mexicano, que un argentino, que un africano, que un nigeriano, que un ruso, que un, ¿cómo es? Uno que vive en Alaska, un esquimal. Sufrimos lo mismo. Las experiencias de la vida, queridos hermanos y hermanas, pues pertenecen a todos los momentos del tiempo de la raza, porque el ser humano es el mismo. Es el mismo. Hoy, evidentemente, cambian las formas, ¿no? En el tiempo de los sabios que escribieron estos pasajes, pues no había internet. Perdón, no había internet. Hoy tenemos internet, televisión, radio, aviones, viajes al espacio. En aquel tiempo no. Pero eso
quita bajo ninguna circunstancia todo lo que el ser humano, por su propia condición y por su propia naturaleza, ha tenido que pasar. Bueno, algunos otros datos también, hermano, respecto de la autoría y la fecha del libro. Algunos adjudican a Salomón como el autor del libro de los Proverbios, porque lo reconocen como fuente principal de inspiración y de la sabiduría y de la literatura de Israel. Evidentemente, durante su reinado se desarrollan fuertes vínculos con la sabiduría egipcia, una sabiduría muy milenial. Y entonces el primer libro de los Reyes atestigua en el capítulo 3 versículo 1 este contacto que tiene Salomón al momento de eh, hacer todo este concepto. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén con ella. Este, entonces, al hacer alianza con Egipto, pues evidentemente tuvo, por sentido común, necesariamente que beber de esa influencia egipcia. Además, Salomón fomenta el conocimiento y el intercambio de ideas entre los sabios. Lo mismo sucede, este diálogo que hablábamos en una clase, el diálogo entre las distintas sabidurías de los distintos pueblos, pues lo encontramos también aquí en Salomón. Dice, aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Israelita, Germán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005 cantares. Para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos, todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. Entonces se dice, hermanos, que el libro le pertenece a Salomón. Y los títulos de estos pasajes ya los encontramos en el capítulo 10 y el 25. A ver, ¿qué quiero decir con esto? No sé si venga acá. No. Este, si bien es cierto, hermanos, si bien es cierto que el texto bíblico menciona que Salomón es el autor del libro de Proverbios, debemos tener claro que no fue en la época salomónica donde se desarrollaron todos los proverbios que aparecen en este libro. Los proverbios que aparecen en este libro pertenecen a una larga data, de mucho, mucho tiempo, que va más allá del reinado de Salomón, va más allá de la vida misma de Salomón. Y algo que nosotros podemos tener claro, por ejemplo, si ustedes leen el capítulo 25 del libro de Proverbios, versículo 1, hay un testimonio que aparece de que estos proverbios fueron escritos por Salomón. Dice también, estos son proverbios de Salomón. Bueno, se dice, queridos hermanos, que es probable que estos proverbios, el capítulo 10, del versículo 1 al 22 y el versículo 10, capítulo 16 y el capítulo 25, sí sean de autoría salomónica. Es probable que hayan sido dentro de la monarquía del Reino Unido con Salomón. Pero si le seguimos leyendo el versículo 1 del capítulo 25 de Proverbios, vean lo que dice, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Es decir, en la época del rey Ezequías también hubo sabiduría, también necesariamente tuvo que haber sucedido este fenómeno de la sabiduría plasmada en los proverbios. Y Ezequías, hermanos, ya es muchos, muchos, muchos años después de Salomón. Ezequías es del reino dividido. Salomón es del Reino Unido. Entonces, evidentemente, pues estos dichos fueron compilándose en el tiempo. Tan es así que hay muchos proverbios que son elaborados por sabios anónimos, que no sabemos quiénes son. Y evidentemente va más allá de Salomón. Dice el capítulo 22, versículo 17. Ese es del 17
al 24 son, ¿cómo es? Proverbios de personas que no sabemos quiénes fueron. El capítulo 22 también, según los entendidos, y el capítulo 20, el capítulo 22 y el capítulo 24, del 23 al 34, también son, dice el 23, el 24, 23, también estos son dichos de los sabios. Eso dice el versículo 23. También estos son dichos de los sabios. Es decir, que es una colección del versículo 23 al versículo 34, son una colección de distintas fuentes y no necesariamente de Salomón. Aunado a esto, tenemos a dos figuras que no pertenecen al pensamiento salomónico, uno llamado Agur y el otro llamado Lemuel, que está en el capítulo 30 y el capítulo 31. Algo digno de notar en el capítulo 31, ¿verdad? Que es palabras del rey Lemuel, porque evidentemente no es Salomón, ¿no? Entonces, bien, y tampoco forma, porque no, este rey no aparece mencionado en un texto de la Biblia. Se dice que pudo haber sido de la dinastía de Ismael. Eh, y dice el capítulo 31, esto me parece interesante decírselos, porque en un contexto tan patriarcal, para no decir machista, en las que se mueve incluso la cultura israelita, es interesante ver cómo los consejos que se le da a un futuro rey, ¿verdad? A un futuro rey, viene de no de un padre, no viene de un hombre, sino viene de una mujer, viene de su madre. Dice el capítulo 31, versículo 1, palabras del rey Lemuel, la profecía con la que le enseñó su madre. Entonces, la educadora que es una mujer. Y vean ustedes cómo el texto bíblico coloca a la mujer en un rango igual al del hombre, que es capaz de dar consejos interesantes. ¿Qué le da? ¿Qué consejos le da la madre de Lemuel a él como futuro rey? Tres cosas: mujeres, vino y fiestas. No te metas en eso. No te metas en eso. Mujeres, vino e injusticias, ¿no? Y estos consejos, insisto, provienen de una mujer que evidentemente está preparando a un futuro rey. Para nosotros, bueno, los consejos de mami son siempre más lindos, ¿no? Pero, pero en la cultura bíblica, el hecho de que esto sea así, bueno, tiene un gran relieve, que el sabio incluya a una mujer dando estos consejos. Ahora, si cerramos este comentario diciendo el elogio a la mujer virtuosa, el poema hecho en acróstico que termina el libro Proverbios, bueno, robustece la tesis de que el sabio le da a la mujer un papel importantísimo, ¿no? No de amante, fíjense, el acróstico de la mujer virtuosa no es el pensamiento de la mujer de Cantar de los Cantares. La mujer del Cantar de los Cantares es romántica, es sensual, es apasionada, ¿no? En ese sentido. Pero la mujer de Proverbios es una mujer más calculadora, es una mujer más formal, una mujer que hace negocios, una mujer que tiene plata, ¿eh? No es una mujer que se mueve en los círculos de pobreza, es una mujer que se mueve en los círculos más o menos de buena posición. Una mujer, ¿no es cierto?, que se le exaltan sus virtudes de firmeza, de perseverancia, de constancia, de cuidado, de ternura y sobre todo, incluso que le da un honor, un lugar, una mención especial al esposo por causa de ella. Entonces, qué interesante es ver que el libro de Proverbios termina enalteciendo, en el caso de la madre de Lemuel y en el caso de este prototipo de mujer, insisto, no en un sentido de que, ay, sí, pues la mujer solamente es para procrear, diríamos,
en ese sentido machista, sino más bien en un sentido de sabiduría. Una mujer que es alguien que, como un barco, que necesita un timón para poder navegar, ¿no? Entonces, esto es interesantísimo cómo termina el libro de sabiduría enalteciendo a la mujer. Esto nos habla claramente de la igualdad que el cristianismo siempre ha promulgado y que ni el feminismo ni el machismo tienen cabida en los principios del Evangelio. Bueno, finalmente, hermanos, no podemos saber con precisión quién fue el que le dio la edición total, que le dio la forma que hoy nosotros tenemos, pero creería yo que es peccata minuta, es decir, poca importancia el hecho de que el testimonio del pueblo de Israel, el testimonio de los primeros cristianos, la inspiración bíblica con la que hemos tenido en cuenta para catalogar la canonicidad de los libros, pues nos da la clara certeza de que es un texto inspirado por el Señor y que es palabra de Dios en palabras de hombres para ayudarnos a entender nuestra vida cotidiana, seguir los consejos, ser sabios, ser entendidos, no vivir en simplicidad, no vivir solamente por vivir, sino encontrarle sentido, pero que finalmente nos llevan al conocimiento de Dios, a la obediencia de Dios, a la reverencia absoluta de su majestad, de su señorío, de su grandeza. Bueno, para finalizar, hermanos, la clase, les dejo aquí a manera de esquema para que más o menos, porque a veces nos perdemos entre tantos proverbios, pues nos perdemos y no sabemos cómo están catalogados o cómo están agrupados. Bueno, tenemos 9 categorías, ¿no? La primera tiene que ver con un prólogo que se subdivide en 4 apartados. Tiene una introducción. Esa introducción tiene título y finalidad del libro, el principio de la sabiduría, una exhortación inicial y el primer discurso de la sabiduría personificada. Luego, un segundo apartado. Este prólogo viene sobre las bendiciones de la sabiduría, que es la actitud ante el Señor, el valor de la sabiduría, el buen camino y el malo, y amonestaciones contra el adulterio, que ya lo planteamos como un tema moral, si podríamos plantearlo de ese tema, ¿no? El chico tal vez sería fornicación, nosotros le llamaríamos, pero evidentemente son cuestiones morales, ¿no? Hoy incluiríamos nosotros al menos otras cuestiones. Bueno, un tercer apartado viene un segundo discurso de la sabiduría personificada. Y un cuarto apartado viene el banquete de la sabiduría y la necedad, ¿no? Lo sabio versus lo necio, que eso es lo contrario. Y ahí tenemos invitación de la sabiduría, 6 proverbios independientes y la invitación de la necedad que debemos evitar. Bueno, un segundo apartado viene la primera colección de los proverbios de Salomón que se le atribuyen a él. Luego viene una tercera que es colección de sabios, anónimos, no sabemos quiénes son. Viene otra colección de sabios. Luego viene una segunda colección de proverbios de Salomón. Viene palabras de Agur, proverbios numéricos, palabras de Lemuel y finalmente la mujer ideal o la mujer virtuosa, ¿no? Y entonces, en eso a grandes rasgos estaría distribuido el contenido de este maravilloso libro. Así que bueno, queridos alumnos, espero que sea útil y provechosa. Yo les recomiendo que al menos una vez al día leamos unos 2, 3 proverbios, los que más consideremos, los aprendamos de memoria, son cortos y, como dijimos, eso nos ayuda a ser sabios, a desarrollar el sentido común y nos permite entender que ese principio de ser sabios nos permite acercarnos de manera reverente y con mucho amor ante la presencia del Señor, ¿no? Y así entendemos mucho más sus designios y sus mandamientos. Bueno, y es así como damos por concluida la clase de este día. No sé si
Mi suegra que está en la clase presencial, tuviera alguna pregunta, algún comentario, adelante, y si no, cerraríamos la clase. Muchas gracias. Es uno de mis libros favoritos entre Salmos y Proverbios. No sé por cuál echar el volado y decir que me gusta más. Sí, inclusive me gusta mucho el 3, que trae mucha instrucción para los hijos, ¿no? Que alguna vez fuimos tus hijos ahora los hijos y luego los nietos. Este, y estaba yo en ocasión leyendo que hay varios tipos de proverbios, los antitéticos, los que van así como en abecedario, pero el abecedario creo es el hebreo Claro, que y ese es todo eso. el de la mujer virtuosa. La mujer virtuosa está formado en un acróstico que inicia con la primera letra del alefato hebreo. Hebreo, exacto. Y todo, ahora sí es sabiduría, porque realmente aprende uno muchísimo, muchísimo, sin tener papá o mamá cerca. Si uno lee, esto es fantástico, ¿sí? Como que podríamos decir como una vacuna de prevención, ¿no? Claro, Sí, porque la sabiduría nos permite, la experiencia nos dice eso, o sea, la experiencia nos dice, no metas la mano en el toma corriente porque te vas a electrocutar, ¿no? ¿Y sí, por qué lo decimos? O porque nosotros nos tomó la experiencia, o porque lo vimos con alguien, y entonces ese es el consejo que nosotros damos. Viene producto de eso, ¿no? De la reflexión basado en la experiencia. una experiencia. Muchas gracias. Hermosa la clase. Bueno, muchas gracias. Pues pasen linda tarde, linda noche, donde estén viendo la grabación. Les mando un gran abrazo y nos vemos el jueves. El jueves Dios vamos a mediante. abordar ahora el libro de los Salmos. Y la próxima semana nos quedaría Cantar de los Cantares y el libro de Lamentaciones, y ahí estaríamos cerrando nuestra cursada. Así es que el próximo jueves vamos a hablar un poquitito del Salterio, que también integra estos libros poéticos. Bueno, les mando un gran Muy abrazo, cuídense mucho, Dios les bendiga, bendiciones.